todos. Eh, Muchas gracias por contar con nosotros para estas charlas desde la organización. Y vamos a hablar un poco de lo que es el ahorro en el suministro eléctrico, ¿vale? Los costes que supone y qué podemos hacer en cada uno de ellos. Hasta ahora, en las dos ponencias anteriores, hemos tenido multitud de, de alusiones a lo que es la eficiencia energética, ¿vale? Nosotros no vamos a hablar de eficiencia energética. De hecho, nosotros esto lo hemos titulado eficacia y control, ¿vale? La eficiencia energética, que muchas veces lo confundimos, no es otra cosa más que para conseguir lo mismo, el mismo volumen de metros cúbicos de riego, por ejemplo, utilizar menos cantidad de energía. Eso es eficiencia energética. Pero lo que es la gestión del suministro eléctrico, al igual que la energía solar, la implantación de sistemas de energía solar, no es eficiencia energética, porque gastamos la misma energía para el mismo objetivo. La cuestión ahora mismo es lo que vamos a hacer nosotros es eficiencia económica, es gastar menos para conseguir lo mismo, ¿vale? Bien, vamos a hacer una pequeña presentación de quién es Garmon Energías. El objetivo, como estaba comentando, es abaratar el coste de la energía eléctrica. Vamos a detallar 8 factores fundamentales que son los que inciden en ese coste energético tan importante. Vamos a poner algún ejemplo real y vamos a dar una pequeña pincelada a los diferentes tipos de instalaciones fotovoltaicas, ¿vale? Bueno, pues Garmon Energías es una ingeniería independiente que nos dedicamos a todo el tema de la consultoría y todo tipo de proyectos. Tenemos nuestra sede en Cuéllar y sobre todo nuestro ámbito de actuación es toda Castilla y León. Hay veces que clientes que tenemos que operan fuera de Castilla y León nos sacan a sus instalaciones, pero nosotros nuestro ámbito de actuación fundamental es Castilla y León. Desde el punto de vista de la ingeniería, pues realizamos todo tipo de proyectos, bien sea industriales, de actividades, de instalaciones, de granjas, de explotaciones de todo tipo, infraestructuras renovables y demás. Y desde el punto de vista de la consultoría, lo que hacemos, tenemos un sistema mediante el cual estamos en todo momento vigilando el suministro energético, ¿vale? Bien sea eléctrico, bien sea gasoil, bien sea gas. Y lo que hacemos es conseguir combinar una serie de parámetros para que, fruto de todos ellos, optimicemos al máximo el coste de esa energía que estamos empleando, ¿vale? Luego también llevamos a cabo todo tipo de auditorías energéticas en instalaciones, no específicas, como nos ha comentado Miguel antes, respecto al tema de las explotaciones agrarias, pero sí, por ejemplo, lo que estaba comentando, no tiene ningún sentido que muchas industrias estén obligadas por ley, igual que una de las viviendas, a hacer una clasificación energética y en las explotaciones agrícolas no existe esa obligatoriedad como tal. Cuando, independientemente de que sea un obligatorio, lo que estamos viendo es que es muy, muy interesante. De hecho, el tenerlo, una explotación que sea muy eficiente a no tenerla, a lo mejor supone el persistir en el tiempo o tener que cerrar en muchas ocasiones, debido a los costes energéticos tan elevados, ¿vale? Vamos a marcar unas pautas para conseguir esta energía eléctrica al menor coste posible, ¿vale? ¿Qué factores intervienen en la reducción del coste energético? Bueno, pues hay dos factores fundamentales, los factores físicos y factores de contratación, ¿vale? Los factores físicos les han mencionado anteriormente en las dos ponencias, el tipo de explotación, el tamaño de esa explotación, el nivel de la captación del agua, tipo de cultivo, las tecnologías de funcionamiento, equipos baja presión, variadores, ubicaciones de utilización de energías alternativas, un largo etcétera que intervienen en los costes energéticos de esa explotación. Nosotros de estos no vamos a entrar en ninguno de ellos porque no somos empresa especializada para tal fin. Pero sí que vamos a hacer hincapié en lo que son los factores de contratación, ¿vale? Nosotros hemos detallado aquí 8 factores fundamentales de contratación, que son los que nos van a hacer que paguemos la energía al menor coste posible, ¿vale? Tenemos las empresas que intervienen. Es importante qué empresas intervienen en la confección de este tipo de instalaciones. Las tarifas y adaptaciones a horarios tarifarios, ¿vale? Las potencias que tenemos contratadas en función de las potencias que demandamos en la instalación. La energía activa, el precio al que pagamos esa energía, el kilovatio hora. La energía reactiva, que todavía nos estamos encontrando con instalaciones que están pagando energía reactiva cuando nadie la tenía por qué pagar. El impuesto eléctrico, todo lo que son las explotaciones agrícolas, por ley, tiene una sección del impuesto eléctrico de hasta el 85%, ¿vale? Y todavía nos encontramos con explotaciones que no tienen solicitada esa exención, que hay que solicitársela a Hacienda.
Luego tenemos el alquiler del equipo de medida, que también es muy importante, no como el alquiler como tal, sino conseguir los datos de ese equipo para en todo momento saber qué está pasando en nuestra explotación, qué estamos consumiendo y cómo lo estamos consumiendo, ¿vale? Y otro punto fundamental, y que este sí que prácticamente es el gran desconocido del recibo eléctrico, que son las pérdidas del transformador. Los transformadores son máquinas, son equipos que, como todas las máquinas, tienen un rendimiento y unas pérdidas, ¿vale? Entonces, esas pérdidas de ese transformador tenemos que analizarlas y verificarlas constantemente para que nos supongan el menor coste posible, ¿vale? ¿Qué empresas intervienen en la confección del suministro eléctrico? Pues los fundamentales son dos empresas, las empresas distribuidoras y las empresas comercializadoras, ¿vale? Todo el protagonismo de nuestra instalación eléctrica se lo lleva a la empresa distribuidora. La empresa distribuidora nos va a tocar dependiendo de dónde tengamos nuestra explotación. No es algo que nosotros elijamos, nos viene impuesto. Y si, por ejemplo, estamos en la zona de Valladolid, nuestra empresa distribuidora es Iberdrola. Si estamos en la zona de Segovia, es Unión Fenosa. Y en función de las distintas zonas, así tenemos diferentes distribuidoras, ¿vale? La distribuidora es la responsable de las averías y el mantenimiento de las redes de distribución, de la buena o mala calidad del suministro eléctrico que tengamos. Cada vez que hagamos una solicitud, bien sea nueva o variaciones sobre lo existente, será la distribuidora la que tenga la potestad y nos pondrá los condicionantes para llevarla a cabo. Y las lecturas de los contadores las lleva a cabo también la empresa distribuidora, no lo hace la comercializadora. La empresa distribuidora es la gran protagonista en todo este escenario. Y luego aparece en escenario, hace ya unos años, cuando se liberalizó el sector eléctrico, las empresas comercializadoras. La empresa comercializadora lo único que nos hace es cobrar la energía eléctrica y canalizar todas las gestiones que tengamos que llevar a cabo de nuestro suministro a través de ellas para llevarlas hacia la distribuidora, ¿vale? La empresa comercializadora podemos elegir la que queramos porque está liberalizado y es con la que acordamos el precio al que vamos a pagar nuestra energía eléctrica, ¿vale? ¿Qué tipos de suministros tenemos? Bueno, pues fundamentalmente los tipos de suministros que tenemos son dos: suministros en alta tensión o baja tensión. Nosotros, el cliente no elige el tipo de suministro. Esto te viene impuesto en función también de la situación geográfica en la que te encuentres. Tú tienes una explotación en unas coordenadas determinadas y pides una potencia a la compañía distribuidora, ¿vale? Y la compañía, en función de dónde tenga sus redes de distribución y sus centros de transformación, te dirá, bueno, pues te la doy en alta tensión o baja tensión. Por lo tanto, tú no eliges el suministro como lo quieres. Es la compañía la que te determina cómo te lo va a dar, ¿vale? En baja tensión tenemos dos grupos importantes tarifarios, que es la 2.0 TD, que son las tarifas, digamos, de menos de 15 kilovatios, sobre todo el tema de viviendas, y luego ya a partir de 15 kilovatios la 3.0 TD, con lo cual el 90% de los suministros o de las explotaciones agrícolas que tengan suministro en baja tensión están en la tarifa 3.0 TD, ¿vale? Y luego todos los suministros de alta tensión, en función de la tensión del suministro, van a estar en diferentes tarifas, que van desde la 6.1 TD hasta la 6.4 TD. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en la 6.1 TD, que son para potencias inferiores a 30 kilovoltios, que es lo que normalmente tenemos en las explotaciones. Solamente tenemos alguna comunidad de regantes o grandes suministros que tienen tensiones de 45 o 66 kilovoltios, pero el 90% de las explotaciones está en la 6.1 TD. Independientemente de la potencia que tengamos contratada, por el mero hecho de ser alta tensión, ya estamos en este tipo de tarifas, ¿vale? En el primer grupo, tanto la 2.0 TD tiene un periodo tarifario con dos términos de potencia y tres de energía, y tanto la 3.0 TD como la 6.1 TD ya entramos en los 6 potencias y las 6 energías de los diferentes periodos, ¿vale? Los periodos tarifarios. Este calendario que estáis viendo es el periodo tarifario de la 2.0 TD. Aquí en junio del 2020 cambió este periodo tarifario. Y al final, lo que antes teníamos dividido las horas puntas y las horas valle, solamente teníamos una franja de punta, una franja de valle y una franja de llano, ahora la punta nos la han dividido en dos franjas, por la mañana y por la tarde, ¿vale? Con lo cual esto en muchas ocasiones dificulta el poder discriminar, el no regar en ese tipo de horarios con respecto a los más baratos, que son siempre las horas valle, ¿vale? Este, que es el periodo tarifario de la 3.0 TD y la 6.1 TD, es el que tenemos en casi todas las explotaciones agrícolas. Esto cambió también en junio del 2020. Anteriormente, lo normal es que tuviéramos solamente 3 periodos de potencias y 3 periodos también de energía, que era la famosa discriminación horaria, la 3.0 o la 3.1, ¿vale?
y solamente se aplicaba un calendario similar a este en aquellas instalaciones que tenían contratados más de 450 kilovatios. Con lo cual los pequeños suministros teníamos las famosas Punta, Llana y Valle. Esto desde junio del 2020 cambió y nos complicaron la vida con este cuadro de ajedrez que tenemos, de manera que cada mes tenemos periodos diferentes en función de dónde nos encontremos, ¿vale? Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros en nuestra explotación? Pues de la manera que tenemos diferentes periodos a precios totalmente también diferentes, y siempre que podamos nos tenemos que adaptar a esos periodos para conseguir que lo que reguemos y lo que utilicemos nos suponga el menor coste posible, ¿vale? La potencia contratada. La potencia contratada es fundamental en las explotaciones, ¿vale? Lo que tenemos que conseguir es tener una potencia contratada acorde a las necesidades reales de nuestra instalación, acorde a la potencia que, fruto de eficiencias energéticas que se lleven a cabo, consigamos una potencia demandada en nuestra instalación lo más baja posible y ajustemos nuestra contratación a esa demanda. Si no hacemos eso, por muy bien que tengamos nuestra potencia demandada, estamos tirando el dinero con la potencia contratada. Por lo tanto, tenemos siempre que combinar esos dos factores, potencia contratada y demandada. Antes de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto que salió en junio del 2020, de la potencia que teníamos contratada, si no llegábamos a esa potencia, pagábamos como máximo el 85% de la contratada. Desde junio del 2020 eso cambió y tú pagas en todo momento la potencia que tienes contratada. Si te quedas por debajo, da igual, pagas la potencia contratada. Y si te excedes, luego ya explicaremos, pues ya te aplican una serie de penalizaciones. Aquí hemos puesto un ejemplo en el cual tenemos una potencia contratada de 75 kilovatios, cuando realmente el cliente solamente estaba demandando 40 kilovatios. Entonces, con este ajuste de potencias que le hicimos al cliente, tuvo un ahorro anual de 2.500 euros. Y os repito, por mucho que tengas optimizado el suministro a la potencia, si la tienes contratada mal contratada, estás tirando el dinero. La energía activa. La energía activa es el famoso precio del kilovatio hora, ¿vale? Lo que todos hemos sufrido en nuestras carnes durante todo el año pasado y parte del anterior, que se nos ha disparado el precio de la energía activa. No obstante, independientemente del precio, que sigue siendo alto, aunque ya hay tendencias desde mediados de diciembre del año pasado y todo este mes de enero, que por lo menos parece que va bajando o va ubicándose en situación o en precios similares a los que teníamos anteriormente, tenemos dos modalidades fundamentales de contratación de la energía activa. Vale. Hay muchas formas de contratar la energía, pero las dos más importantes son estas: contratar a un precio fijo o contratar a un precio indexado. El precio fijo, llegas a un acuerdo con tu comercializadora y desde el P1 hasta el P6 marcas unos precios en cada periodo. Te los cobran en función de la energía que vas gastando, te los cobran al precio que tú has acordado. Vale. Y luego hay otra manera de contratar, que es lo que se llama contrato indexado. El contrato indexado no es más que un contrato referenciado a un indicador de mercado, que normalmente es el OMIE o el OMIP. Son los dos indicadores fundamentales. Entonces te dan una fórmula de indexación mediante la cual, en función de cómo cierre el mercado diario o el mercado mensual, te cobran un precio u otro de la energía. Es lo que llamamos el precio también variable. A nosotros normalmente todo el mundo nos pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Contratar en precio fijo o contratar en precio indexado? Pues aquí no hay nada mejor ni nada peor. Todo depende de las circunstancias del mercado en cada momento. Nosotros hemos tenido multitud de ocasiones con suministros que a lo mejor llevamos con ellos ya 10 años gestionándolos y han estado años en contratos fijos y años en contratos indexados. Lo único que tenemos que es jugar en función de una serie de parámetros indicadores que nos marcan del mercado y de la trayectoria de los precios, y en base a ellos se determina de una manera o de otra. También es cierto que nosotros al final somos gestores energéticos, somos ingenieros, no somos adivinos. Por lo tanto, la bola de cristal no la tenemos, ni nosotros ni nadie. A mí muchas veces me han visitado comerciales de comercializadoras y me han dicho, no, lo mejor es un precio indexado siempre. Digo, bueno, pues si lo mejor es un precio indexado siempre, coge todos tus ahorros e inviértelos en un precio indexado. Que al final, si siempre es lo mejor, pues siempre ganarás dinero. No siempre es lo mejor fijo y no es siempre lo mejor indexado. En cada momento depende de las circunstancias del mercado. Pero que sepáis que existen estas dos formas de llevarlos a cabo. Lo que sí que tenemos que hacer en todo momento es estar haciendo comparativos de precios. Es decir, tenemos que comparar un precio fijo con un precio indexado. Con lo cual al final dices, bueno, ¿y cómo comparo yo un precio fijo con un precio indexado? Si el indexado depende de cómo cierra el mercado. Bueno, pues hay una serie de fórmulas y parámetros que te permiten, mediante indicadores, determinar y te pueden llevar a fijar un precio fijo o un precio indexado, ¿vale? Hemos querido poner aquí un poco esta diapositiva en la cual queremos ver para el término de la facturación energética, el término de la energía,
no solamente pagamos los kilovatios que nosotros estamos contratando con nuestra empresa comercializadora. En el precio de la energía tenemos una serie de elementos como son los peajes y los cargos de capacidad que los marca el gobierno, y en función de sus reales decretos, que lamentablemente en los últimos años estamos cada 2 o 3 meses con un real decreto nuevo, nos les cambian, nos les suben, nos les bajan, dependiendo un poco de las circunstancias. Y en el término de potencia nos pasa lo mismo. Al final tenemos una serie en el término de potencia de factores que son los que nos hacen que el precio final de esa potencia sea uno u otro, ¿vale? Dentro de la facturación que tenemos del mercado eléctrico, tenemos diferentes tipos de medida en la facturación en función de una serie de características. Sobre todo va en función de la potencia que tenemos contratada y de la energía que demandamos anualmente. De ahí que venimos a tener los equipos de medida tipo 4 o tipo 5, ¿vale? O los tipos de medida 1, 2 y 3, que vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? En el término de, esto es fundamental lo que os acabo de decir de los tipos de medida de cara al cálculo de los excesos de las potencias, que vamos a ver un poquito más adelante. En función del tipo de suministro o de medida que tengamos, nos aplicarán los excesos de potencia con una fórmula de incrementación o con otra. Y en función de cómo llevemos a cabo nuestra explotación, cómo podamos tener la potencia contratada y cómo estemos llevando a cabo las instalaciones, nos interesará de una manera o de otra, ¿vale? En estos tipos de potencias, nosotros los más importantes dentro de todos los que tenemos aquí son, pues al final, el tipo 3 y el tipo 4, que son los que están en la mayoría de los clientes. Vale. Esta gráfica que he querido poner refleja el mercado real desde el año 2015, cómo se ha ido comportando hasta el año 2022. Si os dais cuenta, nosotros veníamos teniendo un precio de la energía que le teníamos desde el 2015, que oscilaba entre los 30 euros megavatio y los 60 euros megavatio, y nos íbamos moviendo en esas líneas, entre 30 y 60, unos años más barato, otros años más caro. En el 2020, que fue el año de la pandemia, cerramos la energía a 33 euros megavatio. 33 euros megavatio significa 3,3 céntimos el kilovatio, con lo cual fue energía muy, muy barata, ¿vale? ¿Qué sucedió a partir de junio del 2021? Pues que esto se desmadró de una forma, pero abismal. Es más, en febrero del 2021 tuvimos precios de la energía de 18 euros megavatio, algo que hacía años que no veíamos en el mercado. Bueno, pues a partir de junio se desmadró. Fruto del famoso gasoducto Stream 2 desde Rusia a Alemania, fruto de los conflictos bélicos. Total, hemos tenido unos años verdaderamente lamentables desde el punto de vista energético, que han disparado y multiplicado por 2 y por 4 los costes energéticos de nuestras explotaciones. De forma que en el 2022 la media energética en euros megavatio ha sido de 167 euros megavatio. Esto es mercado. Luego después, cuando esto se repercute en los precios del kilovatio hora en la factura eléctrica, hay que sumarle todos esos cargos, todos esos peajes y esos conceptos que el gobierno nos aplica en función de una serie de características, ¿vale? Bien. Quedaros con esa cifra, 167 euros megavatio fue como cerró el mercado, ¿vale? Luego aquí os he querido poner un gráfico para daros un poquito con respecto a lo lamentable que ha sucedido estos años atrás. Esto es una realidad de la gráfica del precio de la energía mensual y el precio del gas de forma mensual. ¿Por qué os he puesto aquí el precio del gas? Diréis, ¿qué tiene que ver el gas con la electricidad? Bueno, pues desde junio del año pasado, fruto del acuerdo que llegó el gobierno con la excepcionalidad ibérica, estamos pagando en el recibo eléctrico la diferencia del coste de gas. De 40 euros megavatio que lo ha puesto el gobierno para confeccionar el suministro eléctrico a lo que realmente cuesta en el mercado. Es decir, hay una parte de la energía que demandamos todos que se produce en centrales de ciclos combinados y se produce con gas, ¿vale? Entonces, como el gas también se disparó con la guerra de Ucrania, lo que hizo el gobierno es decir, pues mira, en lugar de poner el gas con lo que cuesta en el mercado para confeccionar electricidad, lo voy a capar y lo voy a hacer que vaya a 40 euros megavatio. Por lo cual todo dice, pues fenomenal, ¿no? 40 euros megavatio, el precio del mercado cae en picado. ¿Qué sucede? Que luego, fuera aparte, en la factura eléctrica, nos mete una línea, que es mediante un Real Decreto, el 10/2022, mediante el cual nos cobra esa diferencia. Es decir, si el mercado, por ejemplo, en el mes de agosto, cerró a 160 euros megavatio, el gas, si lo ha metido a 40, la diferencia son 125. Bueno, pues además de pagar la energía al precio desorbitado que tenemos en el mercado y con el acuerdo que hayamos llegado con nuestra comercializadora, nos vuelven a cobrar todos los kilovatios a los 12,5 céntimos, que son los 125 euros megavatio.
Por lo tanto, si la energía ya se había multiplicado por 2 y por 3, la volvemos a multiplicar en esos casos. Gracias a Dios, el escenario que tuvimos en agosto del año pasado, vamos, no se volvió a repetir. De hecho, hemos tenido un pequeño repunte en el mes casi de noviembre del gas, pero no ha llegado a los valores anteriores. Y sí que es cierto, como os decía antes, que si veis estas dos gráficas, que hemos llegado hasta enero del 2023, aquí ya tanto el precio del mercado como el precio del gas están bajando. La media de este mes de enero estamos en 66 euros megavatio, cuando veníamos arrastrando unos precios de 160 euros megavatio de media. Y hemos llegado a 250, 270 en algunos meses. Por lo tanto, parece que el escenario, la tendencia es que se ajuste. Tampoco vamos a doblar las campanas porque tenemos que ver cómo va evolucionando durante todo este trimestre y qué está pasando con esta energía. Y para todo esto, es lo que yo digo a todo el mundo también. Vamos a ver, no existe una fórmula matemática a la cual la alimentes con 200 variables y que hagas distintas hipótesis y que te dé un resultado final. Es que al final los factores que intervienen en la confección de esta energía son factores tan imponderables, tan totalmente ajenos a los desarrollos técnicos, que en muchas ocasiones el determinar cómo va a cerrar la energía para el próximo mes de verano, por ejemplo el mes de agosto, pues es misión imposible. Podemos acercarnos y podemos acertar, pero nunca podemos saber con exactitud qué es lo que va a pasar, ¿vale? Aquí hemos querido reflejar una gráfica que también refleja lo que es el mercado, donde nosotros hemos querido determinar un poco, para que veáis ese precio de los 160 euros megavatio que hemos marcado antes, ¿vale? Cómo se ha convertido después en la realidad aplicando el tope del gas en 211 euros megavatio. Es decir, que la media del mercado en el 2021 teóricamente cerró a 160 euros megavatio, pero realmente la hemos pagado a 213 euros megavatio, ¿vale? Entonces, al final, nos damos cuenta que tenemos sobrecoste en todo momento. Luego, por otro lado, también, de cara a los suministros, a los regadíos, tenemos otro hándicap importante. Y es que cuando tú tienes una media de 213 euros megavatio, como vemos ahí, no sé si aquí esto tiene puntero o no tiene puntero, sí, aquí, ¿ves? Los 213 euros megavatios que hemos tenido de media, aplicando el tope del gas, que se nos ha sumado. Aquí teníamos 160, que es lo que hemos visto antes. Aplicando el tope del gas que empezó a aplicarse en el mes de junio, ¿vale? La media ha sido 213, la media anual. Pero ¿qué sucede? Que una explotación agrícola normalmente riega los 6 meses de centrales, que son estos 6 meses. Y la media que nosotros teníamos de 213 anual se nos convierte en una media semestral de 237. Es decir, que históricamente siempre es más alta la media energética en los meses centrales que en todo el año. Por lo tanto, también es un punto determinante para elegir si cogemos un precio fijo o un precio indexado, ¿vale? Aquí hemos querido reflejar un poco el mercado de futuros, ¿vale? ¿Esto qué nos significa? Este mercado, este es el mercado del OMIP, que es una página web que está en internet, y todos los días se publica el mercado, cómo está el mercado de futuros. Aquí nos dice ya para el 2024 cuál es el precio que tenemos un precio de no sé si lo estoy viendo aquí bien, 126 euros megavatio, y aquí para el 2025-26 vemos cuáles son los precios que el mercado de futuros dice que va a haber, que luego será una realidad o no será una realidad. Vale, pues ahora, aparte de este mercado de futuros que tenemos que ver constantemente, ya se nos ha complicado el escenario y tenemos que ver también cómo funciona el mercado del gas, porque tenemos la excepcionalidad del mercado ibérico y el tope del gas. El tope del gas está aprobado por Real Decreto que sea hasta el 31 de mayo de este año, pero ya existen multitud de rumorologías que dicen que ese tope de gas se va a ampliar hasta diciembre del 2023. Por lo tanto, en función de cómo fluctúe también el precio del gas, pues tendremos que añadir, si ahora mismo, por ejemplo, para el 2024 nos lo dice que está a 66 euros megavatio, si le quitamos aquí 40 o 45, que ahora son 45, pues tenemos otros 2 céntimos que nos van a cobrar a mayores del precio que tenemos pactado con nuestra comercializadora por el tope del gas. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes de todos estos escenarios, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que decíamos antes. En todo momento tenemos que comparar los precios de la energía, ¿vale?
Nosotros, desde Garmon, lo que hacemos es consultar a diferentes comercializadoras. Normalmente, comercializadoras eléctricas en el mercado habrá más de 200. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, como al final no solamente hacemos la consulta y hacemos el precio, sino que luego después somos los responsables de hacer las reclamaciones, de llevar a cabo todas las gestiones, de vigilar el suministro, pues siempre solemos contar con las empresas, por lo menos, de un empaque importante en el mercado, pues de primera línea. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque al final son las que mejores resultados nos ha dado a lo largo del tiempo, las que no anulan los contratos con facilidad y con las que por lo menos tenemos un poquito más de seguridad en este sentido. Nosotros en los comparativos de precios, aquí si os dais cuenta tenemos precios fijos en todo momento y precios indexados, ¿vale? Que van referidos al mercado. Entonces lo que os decía antes, nosotros para poner aquí un precio, si nosotros tenemos aquí un precio indexado, para poner aquí un precio por cada uno de los periodos, tenemos que dar un dato de indexación, es decir, decimos vamos a poner para fijar este precio, vamos a suponer que el mercado cierre a 200 euros megavatio. Si el mercado cierra a 200, tenemos estos precios, vale. Entonces, ¿cómo comparamos nosotros un precio indexado con un precio fijo? Pues nos sacamos unos indicadores, ¿vale? Y en esos indicadores, ¿qué nos dicen? El indicador este nos dice a qué precio medio tiene que cerrar el mercado para igualar el mejor fijo que yo tenga. Y en función de este indicador, es el que nos va a determinar si nos decalamos por el precio fijo o por el precio indexado, pero siempre con un grado de incertidumbre, lógicamente, porque exactitud total no tenemos, ¿vale? Entonces, precios y comparativos todos los años. Nunca hay que dejar que la compañía nos renueve automáticamente, bueno, nunca. Todo entre comillas. Por ejemplo, nosotros este año, 2022 y 2023, hemos tenido multitud de contratos que veníamos arrastrando a precios muy buenos, como nos ha enseñado antes José Manuel en su diapositiva. Y cuando ha habido la renovación del contrato, lógicamente nosotros no hemos denunciado el contrato porque el precio era muy bueno. La compañía tampoco lo ha denunciado y hemos venido arrastrando los precios iguales que veníamos anteriormente sin decir nada a nadie. Pero si no, lo normal es que la compañía denuncie el contrato y te ponga unos precios de renovación muy superiores a los que venías pagando anteriormente. Entonces, en ese momento ya tienes que consultar al mercado y por lo menos ver qué posibilidades tienes. Ojo, que no significa que te cambies de compañía. Si los precios de renovación son mucho mejores que los precios que podemos conseguir, pues ya lo sabemos, nos quedamos con los precios de renovación. Pero sobre todo tener la certeza de que lo estamos haciendo bien, que es lo más importante, ¿vale? La energía reactiva. Dentro de los 8 factores fundamentales para conseguir el máximo ahorro en el recibo eléctrico está la energía reactiva. La energía reactiva es una energía que físicamente todos los elementos que lleven un bobinado la consumen y la gastan, ¿vale? Es decir, fundamentalmente los motores. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la energía reactiva? Nosotros siempre hablamos de energía reactiva. Ya tenemos que ser más precisos y hablar de energía reactiva inductiva y reactiva capacitiva, ¿vale? Nosotros lo que pagamos en el recibo es la energía reactiva inductiva, la que nos consumen los motores. Bien, pues esa energía reactiva inductiva está desfasada 180 grados con la energía reactiva capacitiva, que es la que nos consumen los condensadores. Entonces, resumiendo, en cualquier instalación, para no pagar energía reactiva, hay que poner o bien condensadores fijos o bien baterías de condensadores, ¿vale? Lo normal en una explotación con uno o dos receptores es poner condensadores fijos. Ahora bien, en una industria que tiene multitud de motores que van entrando, saliendo en función de los procesos industriales, tenemos que colocar baterías de condensadores que mediante un programador meten o sacan condensadores en función del nivel de energía reactiva inductiva que tenemos en nuestra instalación, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es corregirla. Lo que no puede ser que en el recibo paguemos energía reactiva. Vale. Luego aquí es donde quiero hacer un pequeño hincapié en la energía reactiva inductiva, por eso estaba hablando de la inductiva y la capacitiva. Cuando ha salido el Real Decreto que reguló y cambió los horarios tarifarios en junio del 2020, pues aquí nos han hablado de cómo nos cobran la energía reactiva inductiva, ¿vale? Que es una proporción. Nosotros en la vigilancia de los recibos eléctricos nos encontramos con multitud de reclamaciones en las cuales por un motivo determinado la compañía estima la energía activa y la va cobrando todos los meses y cuando realmente lee el contador regula la activa, pero la reactiva, como no la ha estimado, pone la reactiva de 4 o 5 meses. Y la energía reactiva inductiva se paga en función de la proporción con respecto a la activa, ¿vale? Siempre que suponemos el 33% de energía reactiva inductiva respecto a la energía activa, pagamos.
Por lo tanto, cuando nos hacen esas estimaciones de varios meses, que al final nos estiman y nos regularizan la energía activa, está bien más o menos, pero la reactiva nos cobran en un mes lo de 4 meses. Por lo tanto, este porcentaje se eleva al 40 y al 50 y a pagar reactiva. Y hay que hacer reclamación y que nos abonen, ¿vale? Entonces, la forma de cobrar energía reactiva inductiva es siempre que el porcentaje respecto de la activa supere el 33%, ¿vale? Eso, un 33% significa un coseno de phi de 0,95, el famoso coseno de phi o factor de potencia que nos marca el rendimiento de los motores, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nuestro coseno de phi es menor de 0,95 porque por encima no pagamos y mayor o igual a 0,8, nos aplican este precio de euros por kilovoltiamperio reactivos hora, ¿vale? Que pagamos. Bien, pero si nuestro porcentaje de reactiva respecto a la activa está por encima del 75%, porque esto es del 33 al 75, si está por el 75, es decir, que es un coseno de phi inferior a 0,8, aquí estaba igual a 0,8 inferior, en lugar de pagar a 4 céntimos de euros el kilovoltiamperio reactivo, le pagamos a 6, ¿vale? ¿Y qué sucede con este nuevo Real Decreto que sacaron? Que hablan del término de energía reactiva capacitiva, ¿vale? Ahora mismo, el coste que nos cobran por la energía reactiva capacitiva es cero. Pero no significa que mañana digan, cuando tú corriges la energía activa y pones un condensador y no está funcionando la bomba y el condensador está en marcha, estás metiendo reactiva capacitiva a la red. Y aquí nos pueden aplicar un precio similar al que tenemos aquí. Cuidado con esas cosas, que hay que estar pendientes en todo momento, porque esto mañana sacan un Real Decreto y nos lo empiezan a cobrar, ¿vale? De hecho, en el que ya sacaron, hablan de que lo quieren, término de energía reactiva, se aplicará con el 33% y de forma transitoria el precio por el que se va a pagar es cero, de forma transitoria, pero algún día lo pagaremos, con lo cual hay que estar ahí también expectantes al respecto. Vale. El impuesto eléctrico, lo que os decía, ya no sé si fue en el año 2016, salió la posibilidad de que en función del sector al que te dedicases podías pedir una exención del impuesto eléctrico, que es hasta el 85%. El impuesto eléctrico de la factura eléctrica representa el 5% de la facturación, tanto en el término de energía como en el término de potencia. Entonces, un agricultor, por el mero hecho de estar dado de alta como agricultor, con un documento, nosotros hemos hecho multitud de documentos de estos a nuestros clientes, se lleva a Hacienda y se solicita la exención del impuesto eléctrico. Hacienda te manda un documento con el cual te da un código y mediante ese código se lo mandas a la comercializadora y a la distribuidora y te aplica la exención del 85%. ¿Qué sucede? Cuando hemos entrado en el año 2021 en plena crisis con los precios tan exagerados de la energía, pues temporalmente y hasta el 31 de diciembre de este año, el impuesto eléctrico, en lugar de ser del 5% que teníamos antes, es del 0,5%, ¿vale? Con lo cual ahora el que no lo tenga hecho ni lo va a notar, porque no te lo cobran, pero a partir del 31 de diciembre se vuelve al 5%. Por lo tanto, hay que fijarse que en las facturas tengamos la exención del impuesto eléctrico, porque es algo para 4 cosas que nos dan, tenemos que aprovecharlas, ¿vale? Es este documento que se solicita con los datos y lo único que tienes que estar es dado de alta en el régimen de agrícola que corresponda, no, nada más, estar en actividad, ¿vale? El alquiler del equipo de medida. Vamos a ver, el alquiler del equipo de medida, el 99% de los equipos de medida de este país están en régimen de alquiler, ¿vale? En función de la tarifa que tengas, que hemos visto antes, y del modo de facturación 4, 5, 1, 2, 3, te cobran un precio de alquiler u otro. Nosotros hace ya mucho tiempo vimos diferentes posibilidades de cambiar estos equipos que están en régimen de alquiler para ponerlos en régimen de propiedad. No por lo que nos supone el alquiler mensual de estos equipos todos los meses, sino porque por la gran finalidad es acceder a la información real en cada momento de la energía que nosotros estamos demandando, para que nosotros mañana sepamos que hoy a las 12 de la mañana nos hemos confundido y ha arrancado nuestro riego que no tenía que arrancar. Y lo sabemos mañana, no nos esperamos al mes siguiente que tengamos una penalización de 2.000 euros y nos echemos la mano a la cabeza de qué ha pasado. Entonces, con esa finalidad estábamos recomendando poner equipos en propiedad. Pero claro, también el poner un equipo en propiedad tiene su pequeña problemática, y es que una vez que pones el equipo en propiedad, tú eres el responsable de todo lo que tengas que hacer con ese equipo. Por lo tanto, hay un cambio tarifario, tú eres el responsable de reprogramarlo, ¿vale? Cada 4 años tienes que mandar a una AUCA que lo verifique, o mandarlo a un laboratorio que te diga que cuenta bien.
Y cualquier cuestión que suceda en el suministro, en más un riego, nosotros tenemos multitud de riegos que a lo mejor por inclemencias meteorológicas, por tormentas o por rayos, se quema el contador, ¿vale? Pues si se quema el contador, le pagas tú, que para eso está en propiedad. Entonces nosotros hemos encontrado la forma, mediante un sistema y una aplicación de software, que nos conectamos a los equipos propiedad de la compañía distribuidora. Y la parte más importante, que es tener la información de nuestro comportamiento energético, la tenemos al momento. Y es lo que estamos desarrollando. Así evitamos tener la responsabilidad nosotros sobre ese equipo, de manera que incluso de cara a multitud de reclamaciones, el tener un equipo en propiedad a veces es un problema. Porque al final, como no hayas cumplido con los hitos que te marca la reglamentación vigente respecto a las verificaciones de ese contador, no te hacen caso a la reclamación. Entonces, nosotros recomendamos seguir con el contador en propiedad, pero acceder a esa información y tenerla mediante una aplicación y saber en todo momento qué está sucediendo y qué estamos gastando, ¿vale? Las pérdidas del transformador. Esto sí que es la eterna desconocida del suministro eléctrico, las pérdidas del transformador. Como os he dicho antes, todos los transformadores, bien sean intemperies o bien sean de estos de caseta, es un elemento que tiene unas pérdidas, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en los suministros eléctricos, los suministros de alta tensión, que son los que tienen transformador en propiedad, hay dos tipos de suministro. Los que miden en baja tensión, que es la mayoría de los transformadores de este tipo que están en los regadíos. Tú tienes un transformador hasta 160 kVA, que es lo que se pone aquí, y mides en baja tensión. Claro, este contador que mide en baja tensión no lee las pérdidas de este transformador, no las lee. Pero la compañía, mediante un real decreto, te las cobra. ¿Y cómo te cobra esas pérdidas? Te cobra 0,01 kWh por la kVA instalada. Es decir, si tu transformador es de 100 kVA, todos los meses pagas 0,01 kWh por 100, es decir, 1 por 24 y por 30. Y no es que pagues eso a un precio, sino lo pagas a los precios que tienes contratados. Si es P1, a P1, si es P2 a P2, si es P3 a P3. A nosotros nos pasa en multitud de ocasiones que tenemos clientes de regadío que nos dicen, pero bueno, ¿cómo es posible que estamos en el mes de noviembre, yo paré mi riego en septiembre y me siguen llegando kilovatios hora si yo no gasto? Pues no gasta. Y efectivamente, si mira la última hoja, el consumo es cero. Pero los kilovatios que le cobran las pérdidas del transformador. ¿Y qué hay que hacer? Hay que vigilar esas pérdidas. Porque nos hemos encontrado en multitud de ocasiones que tenemos transformadores de 50 kVA y nos están cobrando las pérdidas de uno de 100 kVA. Entonces, eso es lo que tenemos que estar vigilantes y pendientes para que no nos suceda. Claro, tenemos otros casos en los cuales nos dicen los clientes, bueno, yo como llega el invierno, desconecto mi transformador, porque no quiero que esté gastando. Otro error, porque tú al final, aunque tú desconectes tu transformador intemperie, tú vas a seguir pagando las mismas pérdidas, porque te lo aplican vía fórmula, no te lo miden, ¿vale? Y encima estás dejando un elemento que se someta a humedades y a los fríos, porque esto lleva aceite en su interior de refrigeración. Si está alimentado, por lo menos está en régimen. Evitas muchas veces que te entre humedad. Si tú lo desconectas, pues y además a la intemperie, pues a lo mejor cuando vuelves a conectarlo al año siguiente, te encuentras que tienes derivaciones en el transformador y averías. Y no has conseguido nada, porque has seguido pagando las mismas pérdidas, ¿vale? Esto no sucede en este caso, cuando nosotros tenemos un suministro en alta tensión con medida en alta tensión, que puede ser este tipo de transformadores o los famosos transformadores de palomares que llamo yo, que son los edificios estos altos, y hay veces que la parte superior llevan una trampilla y ahí encima llevan la medida en alta tensión. En estos casos no te aplican las pérdidas por fórmula como en este otro. En estos casos el propio contador mide las pérdidas del transformador, por lo tanto paga mucho menos que en este otro. ¿Y qué sucede? Que si en este otro caso llega la hora de acabar nuestra campaña de riego y desconectamos el transformador, las pérdidas son cero, porque va a medir cero. Solo en este caso, pero en este no. ¿Vale? Por lo tanto, el tema de las pérdidas del transformador también es un tema importante y que no se hace mucho caso en la mayoría de las ocasiones, ¿vale? Nosotros aquí hemos querido poner algún ejemplo de optimización energética de unos suministros, tampoco unos suministros muy importantes. Aquí tenemos un suministro que tenía contratados 50 kilovatios a unos precios determinados, hicimos unas actuaciones y después de las actuaciones pues vimos que con 20 kilovatios le era más que suficiente. Si os dais cuenta, cuando nosotros hacemos los cambios, ¿vale? En la P6 siempre dejamos la potencia contratada. ¿Por qué? Porque es una tontería bajar la P6 por varios motivos. El más importante es que tú bajas la P6
Y tú cuando vuelvas a subir a lo mejor esa potencia, como no tengas bien la documentación de tu instalación, acta de puesta en marcha, certificado de instalaciones o incluso tu armario de contadores que sea antiguo, cuando tú subes esta potencia te puedes encontrar con problemas. Y la distribuidora te obligue pues a gastarte dinero para poderla subir. Por lo tanto, la P6 siempre la dejamos a la potencia que tenga, porque se paga muy poquito por ella y nos permite ser flexibles y ágiles en los cambios. En cambio, en el resto, pues en función de nuestras demandas reales, las vamos modificando. En este caso, por modificaciones en las potencias, pasando de los 50 kilovatios que teníamos contratados, pasando a 20 del 1 al 3, 35, 41 y dejando 50 en el P6, pues conseguimos en ese mes un ahorro en potencia de 123 euros sobre una factura base de 1.200, ¿vale? Y también conseguimos, por el tema de los precios energéticos, pues unas contrataciones que se llevaron a cabo, pues 132. Total, de lo que se había pagado, 256, un 20% en el mes. O sea, que estamos hablando de cantidades que están bien. Por lo tanto, lo tenemos que vigilar en todo momento y llevar a cabo, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo real en el cual hicimos unos ajustes de potencia punta, unos ajustes de llana, la reactiva que la estaba pagando, porque la reactiva, pues lo primero que tenéis que hacer es mirar la factura y como veis que paguéis factura reactiva, automáticamente llamar a vuestro electricista y que lo mire, ¿vale? Y luego después en el ajuste de precios y también un ahorro al año importante, ¿vale? Y aquí hemos querido también, pues eso, hacer hincapié sobre todo en todo este tema de los ahorros, de los comparativos de precios. Cómo se llevan a cabo esos comparativos de precios, qué se consigue vigilando y determinando precios fijos y precios indexados, y al final conseguir, o sea, nos vamos a ser ingenuos. Ahora mismo no se paga poco por la energía, pero lo que hace falta es pagar lo menos posible en cada momento. También aquí hay un tema muy importante. Nosotros nos encontramos, por poneros un ejemplo, tenemos clientes además del mismo pueblo, que en el mes de... Tenemos un cliente que en el mes de agosto nos llama por teléfono quejándose porque pagaba el doble que su socio y amigo del mismo pueblo, que también es cliente nuestro, ¿vale? Y se quejaba de que porque él pagaba el doble que los demás. Pues dio la casualidad de que su amigo renovó el contrato el 20 de abril del 2021. Y él le tocó renovarle el 1 de mayo de ese mismo mes, es decir, 10 días después. Bueno, pues el Real Decreto famoso de la exención ibérica y del tope de gas dice que todos los contratos que se hayan renovado con posterioridad al 27 de abril del 2021 se le aplicará. Y los renovados con anterioridad a esa fecha no se le aplicará. Por lo tanto, como el tope de gas en los meses de verano ha sido multiplicado otra vez la factura por 2, pues pagaba el doble que su amigo por el tope del gas. O sea, que te puedes encontrar con circunstancias en las cuales, en las mismas, prácticamente con los mismos parámetros, simplemente con una pequeña diferenciación que adquiera 10 días de contratación, te puedes encontrar con diferencias de precios abismales, ¿vale? Luego después también, por ejemplo, nosotros a este respecto con el tema de los precios, un tema muy importante, que antes lo ha comentado también Miguel, con respecto a las explotaciones que tienen grupos electrógenos, nosotros le hacemos a nuestros clientes estudios en todo momento del coste del kilovatio hora con el grupo electrógeno y el coste del kilovatio hora con energía eléctrica, con todos los parámetros de lo que supone la energía, tanto en términos de energía como en términos de potencia. Y por regla general siempre ha salido mucho más caro el coste energético con grupos electrógenos que al final con suministro eléctrico. Pero claro, tienes que hacer bien las cuentas. Nosotros tuvimos un cliente de una bodega que tenía un grupo electrógeno para regar los viñedos y nos dijo, oye, yo los viñedos que riego con mi grupo electrógeno me sale el kilovatio hora a 5 céntimos y los que riego con luz me sale a 15. Le dije, pues perdona que te diga, pero yo habré visto más de 50 grupos electrógenos y eso que me dices, pues no, me cuesta creerlo. Dice, pues te lo garantizo. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a la instalación. Vamos a la instalación y medimos. Y efectivamente, las cuentas que le echaba le salía 5 céntimos, pero él ¿qué hacía? Él dividía los litros que gastaba por la potencia del grupo. Claro, ¿y yo qué hice? Los litros que gastaba metí la pinza a la salida del grupo para lo que gastaba la bomba, que es lo que realmente estás gastando. Y ahí tenía un precio del kilovatio de 50 céntimos. Es decir, él se pensaba que le estaba costando el kilovatio hora con grupo electrógeno a 5 céntimos y realmente le estaba costando a 50 por echar mal las cuentas. O sea, digo todo esto un poco porque en muchas ocasiones, a veces, un poco pues por diferentes creencias o por los que van comentando, pues nosotros mismos nos autoengañamos, ¿vale? Y esa es una realidad, pero sobre todo lo que hay que hacer es siempre estar vigilante al respecto, ¿vale?
Comparadores de potencias, lo que os decía antes, siempre tenemos que estar viendo la potencia que tenemos contratada y la potencia que estamos demandando para que en todo momento ajustemos la demandada a la contratada y así tengamos ahorros en las facturaciones importantes y evitemos muchas veces pues eso. Ojo, aquí siempre estamos viendo ajustes de potencias a la baja, ¿vale? Para ahorrarnos en la potencia que tenemos contratada, pero también hay que tener muy en cuenta los ajustes de potencia al alza. Porque esos son peores, porque esas son las famosas multas o penalizaciones. Entonces, como tengamos una potencia contratada muy inferior a la demandada, aquí no estamos hablando de 800 euros, a lo mejor estamos hablando a lo mejor de 5 o 6 mil euros al año, en términos de penalizaciones por potencia mal contratada. Por lo tanto, eso tiene que estar bien ajustado. Claro, ¿qué sucede con las potencias mal contratadas al alza? Es decir, que tenemos menos de la que necesitamos, que al final normalmente nos requieren inversiones. A lo mejor tenemos que cambiar el transformador o tenemos que hacer alguna reforma en la instalación, pero es cuestión de analizarla. Si aquí tenemos un ahorro de 6.000 euros y la inversión nos cuesta 5, pues en más de un año lo tenemos amortizado, ¿vale? Por lo tanto, el no hacerlo significa que todos los años estamos tirando este dinero. Por lo tanto, hay que llevarlo a cabo. Aquí tenemos otro ejemplo de otro cliente, lo mismo, ¿no? Con unos cambios en las comercializadoras y en las potencias contratadas, tuvimos unos ajustes importantes. Vale, vamos a pasar un poco esto por delante. Bueno, vamos a ver. Aquí os quiero poner un pequeño detalle que con respecto a este nuevo Real Decreto que salió en junio del 2020 es muy importante. Y con respecto a las modalidades de los contadores que os he explicado antes, que al final es un rollo, que lo reconozco, pero aquí está la clave de la cuestión, ¿vale? Suministros con menos de 50 kilovatios o suministros con más de 50 kilovatios, ¿vale? La forma de aplicar las penalizaciones nada tienen que ver con los suministros de menos de 50 con los de más de 50, ¿vale? ¿Y eso dónde se nos da? Claro, nosotros se nos da, por ejemplo, en suministros que tenemos en torno a los 50 kilovatios contratados. Cuando nosotros tenemos un suministro de 50 o de menos, si te metes un solo cuarto de hora en el mes, un solo cuarto de hora, pagas la penalización todo el mes. Ya te puedes estar metiendo todos los cuartos de hora del mes, que pagas una penalización fija y estipulada, ¿vale? En cambio, con los suministros que tenemos de más de 50 kilovatios, no es así. Es como las antiguas tarifas 6.1a que te aplicaban, te suman cada cuarto de hora que te metes, te lo van sumando y te hacen el sumatorio de todos los cuartos de horas que te has metido. Entonces, nosotros tenemos clientes que, por ejemplo, tienen contratados aquí 52 kilovatios. ¿Qué hemos hecho en función de su comportamiento? Bajarles a 50 para que les apliquen esta forma de tarificar las pérdidas, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo de más de 50 y de menos de 50, pero bueno, os lo voy a explicar. Mira, esto que os hemos puesto aquí es la forma de cobrar los excesos de potencia, en las instalaciones de más de 50 kilovatios. ¿Ves? Aquí hemos puesto 56, ¿vale? ¿Qué te hacen aquí? Aquí te hacen el sumatorio, o sea, el sumatorio de la diferencia de la potencia contratada y la potencia demandada de cada cuarto de hora y en función de cada periodo, multiplicado por unos coeficientes fijos que van en función del tipo de tarifa, ¿vale? Y aquí si aquí te pasas un solo cuarto de hora, pagas una pequeña penalización, pero si te pasas muchos, eso se dispara, ¿vale? Aquí os lo explicamos, cómo funciona, con lo que tenemos contratado, con lo que demandamos y cómo van las pérdidas. Perfecto. Este caso es cómo se calculan los excesos de potencia en las instalaciones que tienen contratados 50 kilovatios o menos. Donde aquí no te aplican, no te cobran cada cuarto de hora, aquí te aplican una penalización, aunque te metas un solo cuarto de hora, que es el doble de la diferencia. Punto. Por un coeficiente que va en función de la tarifa. Perfecto. ¿Vale? Aquí ahora vamos a ver en un ejemplo lo que os acabo de mencionar. Mira, aquí hemos querido decir, bueno, una potencia contratada, un mismo suministro, con las mismas demandas energéticas, contratando 50, mayor de 50, es decir, 51 o 50, ¿vale? Si tú aquí te metes en este suministro, ¿vale? Un solo cuarto de hora, pagas 122 euros de recargo. En este mismo suministro, teniendo contratados 50 kilovatios, te metes un solo cuarto de hora, pagas 300. Dices, joder, me interesa el de aquí. Claro, si me meto un solo cuarto de hora, ¿vale? ¿En qué punto equilibraría las pérdidas? O sea, pagaría lo mismo. Bueno, pues pagaría lo mismo si me meto 8 cuartos de hora. Si me meto 8 cuartos de hora, pagaría 346, aquí 347. Perfecto, ¿vale? Pero ¿qué sucede si yo tengo ese suministro y me meto mucho tiempo durante el mes? Pues os hemos hecho un ejemplo con 200 cuartos de hora, que el mes tiene cerca de 3.000 cuartos de hora, 2.800, con 200 cuartos de hora, que no es tanto, ¿vale? Y con 200 cuartos de hora la penalización sería de 1.700 euros ese mes. Mientras que si nuestra contratación fuese de 50, sería de 347.
ojo con estos pequeños detalles que parecen insignificantes, pero son muy, muy relevantes, ¿vale? Entonces, esto ha venido motivado por el tipo de cambio tarifario que hemos tenido en el 2020. Todo lo que os estoy explicando prácticamente es nuevo del 2020 para acá. Bueno, hay cosas que del 2021, ¿vale? Entonces, la forma de cobrar esos excesos de potencia, que aquí os lo hemos puesto en otra factura, os hemos detallado también cómo va en un sitio y en otro. Pero bueno, esto la voy a pasar un poco más deprisa que me quedo sin tiempo, ¿vale? Aquí, vale, perfecto. Y aquí tenemos un poco, pues eso, cómo se paga en un lado y en otro. Vale. Quiero haceros un poco hincapié en este tema, que es, esto ha salido nuevo, salió nuevo, aquí hay dos cuestiones importantes. Salió un Real Decreto en octubre del 2022, mediante el cual, en ese Real Decreto, que no le entendía ni el que le había escrito, nos decía literalmente que se podía hacer un solo cambio de potencias en los 12 meses siguientes hasta el final del 2023, ¿vale? Entonces, luego después, por otro lado, ha habido información que se ha dado por otros ámbitos, en el cual se decía, que aquí lo tenemos aquí, ahora lo voy a poner un poquito más grande, se decía que las instalaciones agrícolas, por mero hecho de ser instalaciones temporales, en el Congreso de los Diputados mandó al Senado una proposición y le dijo: lo que queremos es que este tipo de instalaciones, por el mero hecho de ser instalaciones estacionales, que son las de las explotaciones de regadío, puedan llevar a cabo dos contrataciones a lo largo de cada 12 meses. Eso fue lo que el Congreso de los Diputados mandó al Senado. Pero hubo una serie de enmiendas y el Senado lo que dijo, con sus enmiendas, que las aprobaron y luego salió la ley, dijo: no, eso de que a los regadíos, por el mero hecho de ser regadíos, 2 cambios cada 12 meses, no. Vamos a hacer mención al Real Decreto que hemos aprobado en octubre de este año, que dura hasta el 31 de diciembre del 2023, mediante el cual les podemos hacer diferentes cambios. Por lo tanto, aquí dice: los titulares de explotaciones agrarias, bien sea autónomos o empresas, incluyendo también comunidades de regantes y demás que antes habían dejado fuera las comunidades de regantes, dice, podrán flexibilizar temporalmente los contratos de suministro de energía eléctrica según el artículo 7 del Real Decreto 1822, del 18 de octubre. Es decir, no han aprobado que podamos hacer dos cambios cada 11 meses por el mero hecho de ser un regadío, sino han aprobado que los regadíos se pueden acoger a este Real Decreto, ¿vale? Que ya estaba publicado desde el 18 de octubre y que nadie habíamos tenido narices a interpretarlo ni saber lo que teníamos que hacer, ¿vale? Entonces, la ley, finalmente, que ya esto es ley, que esta ley fue cuando ha sido del 23 de diciembre de este año pasado, ¿vale? La ley que se aprobó dice lo mismo de la enmienda del Senado, ¿vale? Y es lo que realmente se aprobó, que nos delegan al artículo 7 del Real Decreto 1822, ¿vale? Este es el Real Decreto y el artículo 7 de este Real Decreto 1822, que salió publicado en octubre, ¿vale? Y este Real Decreto lo que decía es: los trabajadores por cuenta propia, autónomos y empresas podrán solicitar un cambio, es que además lo ponía, un cambio de potencias contratadas con independencia de que el consumidor hubiera modificado voluntariamente las condiciones técnicas de su contrato de seguridad de terceros a la red en un plazo inferior a 12 meses. Es decir, yo tengo un suministro que en septiembre he hecho un cambio de potencias, pues en octubre, como sale esta ley, puedo hacer otro. Pero ponía un cambio. Y luego después, ¿cuándo puedo volver a cambiarlas? ¿Vale? Entonces, como no había quien lo entendiese todo esto, se hicieron multitud de consultas vinculantes a la CNMC. La CNMC para decir: oye, danos una interpretación de cómo se va a aplicar este Real Decreto porque no hay cristiano que lo entienda. Y la CNMC dijo: bueno, pues efectivamente el Real Decreto podía haber redactado mejor, pero la CNMC, esto es vinculante porque es al final la que tiene potestad para poder determinar, dijo: se puede hacer varias modificaciones de potencias contratadas, teniendo en cuenta las restricciones que establece el Real Decreto. Pero se pueden hacer varias, ¿vale? ¿Esto qué significa? Podemos hacer una variación de potencias al mes. O sea, cada mes podemos cambiar las potencias, pero con unas condiciones. No es tan fácil como parece, ni es tan ventajoso como antes, ¿vale? Entonces, fruto de todo eso, dentro de estas modificaciones, aquí una de las partes dice: no requieren de las restricciones que se producen en los periodos iguales, ¿vale? ¿Qué nos están diciendo aquí? Que nosotros podremos hacer modificaciones de potencias por periodos tarifarios, es decir, nosotros no podemos bajar la potencia el 18 de septiembre, no, la podremos solicitar y nos la bajarán el 1 de octubre y se bajará por periodos tarifarios completos, por meses completos, ¿vale? ¿Y qué podemos decir que nos bajen? Las potencias que tenemos, o sea, los periodos tarifarios que tenemos en esos meses. No podemos bajar los periodos tarifarios que queramos. Y si bajamos periodos tarifarios que no hay en esos meses,
tenemos que bajar de la misma forma, de la misma cantidad, periodos tarifarios que haya en esos meses. Bueno, lo voy a explicar con un ejemplo que si no os vuelvo locos. Vamos a ver. Aquí tenemos un suministro, ¿vale? Que tiene una contratación de 400 kilovatios, 500, 500, 500, 700, ¿vale? Este está en un mes que tiene periodo 3, 4 y 6. Como está en un periodo que tiene 3, 4 y 6, dice el cliente, bueno, pues aquí bajo 50 kilovatios y de 550 lo dejo en 500. Aquí de 550 también lo dejo en 500 y aquí de 700 bajo 100 lo dejo en 600. Esto se puede hacer porque estamos en un mes que tiene estos periodos. Cada mes tiene diferentes periodos, ¿vale? Y nos dice el Real Decreto, en los periodos que no tiene el mes podrás bajar como máximo lo máximo que has bajado en uno de estos periodos. Es decir, ¿cuál es lo máximo que hemos bajado de estos tres? 100. Pues de los 400 podemos bajar 100 a 300. Es decir, nosotros no podemos dejar en este mes 400 a 1. No podemos. A no ser que bajemos la P3 a 1. Ojo, la P3 a 1 que significaría así, la diferencia. ¿Me entendéis? O sea, que las modificaciones de potencia nos lo han vuelto a complicar otro poco más. No es tan fácil ni tan sencillo. Eso sí, el subirlas cuando se quiera y como se quiera. Subir las potencias no hay ningún problema. Siempre que sean periodos tarifarios completos, es decir, al mes. Entonces, en este sentido, tenemos que hacer mucho hincapié y que tener mucho cuidado con el tema de las potencias. Aquí lo queremos ver. Una parte importante también que dice este Real Decreto es que las modificaciones de potencias deberán ser atendidas por parte de la distribuidora en un plazo de 5 días. Esto es lo que dice el Real Decreto. Luego después se aplicará lo que se aplique, ¿vale? Pero ya con el Real Decreto, todo aquello que no se aplique en un plazo determinado nos dará lugar a una reclamación con una argumentación lógica porque lo dice el Real Decreto, ¿vale? Y luego después aquí, lo que os he comentado antes, se puede reducir siempre que las reducciones no supere la mayor de las restricciones sobre los periodos que se apliquen en el mes o los meses en el que se produce la reducción, ¿vale? Este galimatías que viene aquí es lo que os he explicado con la tabla, que hay que hacerlo en esas condiciones. Y aquí en el ejemplo gráfico es donde lo podemos ver. Bueno, que nos me he ido muy para atrás. En este ejemplo gráfico que hemos puesto antes es donde vemos cómo se pueden modificar esas potencias, que no se pueden modificar como nos dé la gana. Tenemos que seguir un criterio y un patrón que nos marca el Real Decreto, ¿vale? Y luego ya, antes de terminar, que sí que me gustaría hacer un hincapié en lo que son las aplicaciones de la energía solar. Como he dicho cuando he empezado con la ponencia, yo aquí no he venido a hablar de eficiencia energética. Es más, toda mi ponencia no es eficiencia energética. Al igual que tampoco es eficiencia energética las instalaciones solares fotovoltaicas. Porque nosotros no reducimos los kilovatios hora. Tú gastas los mismos kilovatios hora. Lo que reducimos es el precio que pagas por esos kilovatios hora, ¿vale? Entonces, lo nuestro es eficacia, no es eficiencia. Al final, dentro de las aplicaciones de la energía solar, que tenemos multitud de aplicaciones, la solar aislada, nosotros tenemos multitud de proyectos de solar aislada, pero solamente se coloca en aquellos sitios donde, por impedimento, no tenemos posibilidades de llevar suministro eléctrico. Lógicamente, aquí este tipo de instalaciones están, además de tener placas, tenemos baterías y tenemos grupo electrógeno. ¿Para qué? Para montar un sistema autónomo y automático que pueda dar un servicio eléctrico igual que cualquier suministro conectado a red, ¿vale? Luego las más estandarizadas y las que más se están desarrollando son las solares de autoconsumo, en las cuales tú tienes un suministro eléctrico y tú tienes una solar que montas para autoconsumir. Toda la energía que te puede dar la fotovoltaica la gastas de aquí y donde no llegas con esta lo gastas de la red. Y esto se adapta directamente y al final bajas los kilovatios que tú estás consumiendo de la red. Pero los kilovatios que gastas en tu instalación es lo mismo. Es la suma de los que gastas de la red más lo que gastas de la solar, ¿vale? Luego, la que más, digamos, también extendida está en vuestros sectores, la solar, no, perdona, esto es la solar de venta red, que es cuando tú montas una instalación simplemente para vender, y la que más está extendida en vuestros sectores es el riego solar, que el riego solar puede ser una aislada, puede ser un autoconsumo y puede ser también venta, ¿vale? Nosotros en el riego solar se lo decimos a todo el mundo, vamos a ver, el riego solar, normalmente, el riego no dura los 12 meses del año, funciona normalmente unos 6 meses, medio año. El resto de los otros 6 meses no se hace uso de la explotación. Por lo tanto, cualquier inversión solar que se lleve a cabo en un riego solar que tenga suministro eléctrico es interesante y conveniente poder pedir puntos de acceso y poder vender el sobrante de energía que tú generas y no utilizas, ¿vale? Siempre que tengas suministro de red. Si estás en una instalación aislada, por supuesto, nada. Y aquí dentro de las solares de autoconsumo, que dentro de la solar de autoconsumo también entra vuestro riego solar, tenemos dos formas importantes y fundamentales de llevar a cabo este autoconsumo. Autoconsumo sin excedentes, es decir, yo monto mi instalación,
lo que produce lo gasto y si no lo gasto, no lo produzco, pero no accedo a la red de la compañía, no salgo fuera de mi instalación. Y luego la otra manera es que yo monto en autoconsumo y lo monto con excedentes. Y esos excedentes pueden ser con compensación simplificada hasta 100 kilovatios o con venta. El problema de la compensación simplificada es que la compensación se hace todos los meses, mes a mes por ley. Otras cuestiones que cojas una comercializadora determinada y te haga un contrato y te compense de otra forma distinta o llegues a un acuerdo determinado. Pero por ley no es. Por ley las compensaciones son mensuales. Entonces nosotros cuando vas a hacer algún tipo de autoconsumo con excedente, en los regadíos siempre recomendamos autoconsumo con venta. Porque incluso si algún día, por el motivo que sea, cesas tu actividad o plantas en un momento concreto o un año determinado un producto que no requiera de riego, estás sacando rendimiento a tu explotación fotovoltaica y sigues vendiendo la energía que te sigue sobrando. Para esto, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pedir puntos de conexión. Ojo, los puntos de conexión en toda Castilla y León prácticamente, el acceso a la red está restringido y saturado y lo único que nos permiten es pedir puntos de conexión de 100 o menos kilovatios. No podemos pedir más de 100 porque no hay capacidad. Y los de menos de 100, hasta el momento las compañías sí que lo están atendiendo. No quiere decir que a lo mejor a la vuelta de un mes o de medio año se sature los puntos de conexión y las compañías ya denieguen hasta los de menos de 100. Entonces ya no podemos hacer nada de esto. Tenemos que irnos ya al autoconsumo puro y duro, ¿vale? Y con todo esto, bueno, pues espero haber resuelto dudas de las que pudieras haber surgido y que os haya sido grata y agradable la presentación. Muchas gracias. Sí, venga. Perfecto, perfecto. Dime. Sí. Bueno, a ver, aquí me tiene muy preocupado todo esto de la docencia, porque de entrada nos ha parecido una cosa fantástica, vamos a hacer un cambio para la vida, Sí. pero claro, por un lado vemos que ahora no es como antes invierno y verano, ahora cada mes cambia, con lo cual tengo que pedirlo si quiero hacer eso, incluso a alguien que quiera al máximo ahorro, que ya casi también con los meses. Ya sabemos la compañía lo que ocurre cuando tiene cambios, ustedes no, y al final tienes que hablar por teléfono. Bueno, el caso es, o el caso que has contado de cuando tienes contratado más de 50 kilovatios, que bien, que ya solo le van a cobrar el cuarto de hora que ha pasado. Pero claro, si en vez de un cuarto de hora resulta que antes, cada día de Jueves Santo, el día pensando en la P6, antes me metían un pago y tenía que pagar ese mes euros, si hago eso ahora igual tengo que pagar 6.000. Entonces, a mí me tiene muy preocupado en ese sentido de que nos o que sigamos un poco pensando lo de antes. Habrá gente que siga pensando, bueno, este mes me he pasado, este cuarto de hora ya total me van a cobrar todo el mes, sigo regando. Es con más de 50 kilovatios y sigas haciendo eso, te puede llegar una que no, que te acuerdas hasta tu vida. Me da mucho miedo. Y por otro lado, has hablado del tema de los contadores. Nosotros hace unos años en la INCA impulsamos una campaña, de hecho, yo soy contador en la INCA, y creo que vosotros tenéis que sacar algo también, que está muy bien tener la monitorización, saber los kilovatios que consumo, saber dónde metí la pata para volver a meterla, pero lo que más nos interesa es no meter la pata, no saber que metí la pata, sino prevenir. En aquel momento se desarrolló por alguna compañía, no sé si por algo que nos parecía muy interesante, era que el propio reloj del contador sea el que me desconecte la bomba antes de entrar en un periodo que no he contratado. Máxime ahora que cambian los periodos cada mes. Entonces, el tenerlo en propiedad o no me preocupa hasta cierto punto, porque lo puedo tener en propiedad pero en alquiler, es decir, que sea la compañía que se encargue el que me ponga el contador, si me lo pone Garmin, me pone un contador que por así decirlo es mío, aunque yo se lo pago a Garmin, no a la compañía, pero este contador no me tengo que preocupar yo como usuario de arreglos, ni de compañía, ni de mantenimiento, ni nada, pero tengo mantenimiento y tengo la posibilidad, que no sé si es el caso, en nuestro caso, de que el relé me desconecte la bomba para que no incurra en ese problema que al fin y al cabo
es algo que todos sabemos a veces, pero que son descuidos. He descuidado el reloj del contador, resulta que no es igual que el reloj de mi programador de arriba tiene una hora y el otro está desfasado, y al final como que mata es el reloj del contador. Entonces, ¿qué hacemos este año para no empezar a llevarnos grandes sorpresas? Porque al final estamos más relajados con los cambios de potencia y esto va a ocasionar sanciones a partir del primer kilovatio de paso, porque antes me permitía pasarme 5 kilovatios más o un 5% más, ahora tampoco. Nada. Entonces, el tema de la potencia, me gustaría que incidiera un poco a ver cómo podemos evitar. A ver, dos cuestiones. ¿Qué es lo que planteas tú? Por un lado, el tema de la potencia, ¿vale? El tema de la potencia, lo que hemos hablado antes de más de 50 menos de 50, eso te viene impuesto por el suministro. Si tienes un suministro que tienes contratado 80 kilovatios, es porque te hacen falta los 80 kilovatios. Por lo tanto, ahí nada tienes que hacer al respecto. Pero lo que sí que es cierto de cara a la modificación de las potencias, como la interpretación de la CNMC al Real Decreto que salió en octubre, la hemos tenido en diciembre, que ya tenemos periodos 1 y 2 todos los meses, nosotros el ajuste de potencias, por ejemplo, nosotros a nuestros clientes, ¿qué les hemos hecho ya? En el mes de diciembre les hemos bajado a todo el mundo la P1 y la P2. Daros cuenta que lo que pagamos por las potencias, el 60% se lo lleva la P1 y la P2, ¿vale? Son las más caras. Y no vuelves a tener P1 y en los regadíos, ¿cuándo hay P1 y P2? En el mes de julio, solamente en el mes de julio. Mientras tanto no tienes P1 y P2. Si tú aquí bajas las potencias, la única cuestión es saber lo que tienes que hacer en el mes de julio. Si te van a hacer falta o no te van a hacer falta. Si te apañas sin subirlas, o te apañas con la P2 o te apañas con la P6. Esto es un tema ya que depende de vuestra explotación. ¿Qué es lo que haya que hacer? Imaginémonos que te hace falta contratar esa potencia porque tienes que estar regando las 24 horas del día. Pues en junio hay que pedir el aumento de potencia para julio, ¿vale? Y ya las tenemos contratadas y no nos penalizan. Ya hemos tenido el ahorro importante de no haberlas tenido pagadas. El problema no es cuando las subes, el problema es cuando las bajas. Porque ya no, aquí, si no bajas la P3 o la P4, no puedes bajar la P1 y la P2. ¿Vale? Entonces, dependerá del tipo de riego que tengas, de producto que hayas sembrado, cuándo te va a hacer falta o no, para no tener que esperar a llegar otra vez a diciembre o a noviembre. Y en un momento concreto, bajar la P3 o la P4, y a lo mejor si no es en agosto, será en septiembre, y poder bajar todas. Pero eso ya depende del producto que tengas. Eso con respecto al tema del ajuste de las potencias, ¿vale? Luego, con respecto a lo que comentas de los contadores, vamos a ver. Tú una vez que tienes acceso a la información del contador, tienes acceso al manejo y manipulación de esa información. Lo único que tienes que hacerte es comunicarte. Tú ahora mismo te comunicas con cualquier, nosotros ahora mismo tú te comunicas con cualquier elemento que te dé una información. Nosotros nos comunicamos con el contador de la compañía y con esa información actuamos. Y ya una vez que tenemos la información determinamos, decimos, venga, damos diferentes salidas y con cada una de estas salidas decimos en qué periodo estamos. Y luego ya internamente en tu instalación haces lo que quieras, pero actúas sobre la instalación, ¿entiendes? Sí, no desde el propio contador. Tú el contador le lees. No. Online, en cada momento. Tú tienes un contador de la compañía que le tienes instalado, te pones un lector óptico y le estás leyendo en el momento. No. El contador me dice a mí en el periodo que está. Y una vez que yo lo tenga, mediante un sistema que yo tengo aparte, le digo desconéctate. ¿Me entiendes? Ya me he pasado. Sí, me pasa, que estaba más cerca. Mira, tú tienes que te quería poner el contador, creo. No, está más adelante, ¿no? Eso. Sí, está más adelante. Vamos a ver, tú lo que necesitas, ¿cuál es? Desconectar tu instalación, ¿no? Claro. No, antes de que entre en un periodo contratado, tú tienes que saber, el contador no te va a decir, estoy terminando, te dice, yo estoy en periodo 5 y ahora estoy en periodo 6. ¿Vale? Entonces tú, ¿qué tienes que hacer? Cuando te va a entrar en el periodo, desconectarla. ¿Me entiendes? Tú con este contador, estos contadores, que ahora ya no son estos, son incluso más modernos, tienes o mediante un puerto o mediante un lector óptico, tienes diferentes formas de comunicarte. Tú pones un equipo aparte del contador, que ese equipo le dice al contador en todo momento qué periodo tiene programado y qué periodo es. Y con esa lectura que tú tienes, das unos relés de salida y le dices a la bomba, es periodo 1, es periodo 2, es periodo 6, párate, arráncate, haz lo que quieras, ¿me entiendes? Pero con la información online del contador.
¿sabes? Conectándote directamente. Que es lo que te decía antes, que inicialmente, como era muy problemático, optamos por intentar cambiar los contadores para pasarlos de propiedad, de alquiler a propiedad. Pero la finalidad era la que tú planteas. Es lo que quieres. Con lo cual, ¿qué vimos? Que al final, una vez que conseguíamos esa finalidad, evitamos la problemática de ponerla en propiedad. ¿Me entiendes? ¿Alguna pregunta más? Sí, vamos a ver, eso sí, hay multitud de programas que te dicen la producción, ¿vale? Todo lo que haces es, al final todo depende de la meteorología, del nivel de la radiación solar. Lo que haces al final es sacas una media estadística de los últimos 10 años y más o menos en la zona de Valladolid, nosotros estamos en la zona de Segovia y por aquí, ronda entre los 1.300 y 1.500 kilovatios hora por kilovatio solar instalado. Eso es la producción media en nuestra zona geográfica, ¿vale? Luego habrá años que nos dé algo más y años que nos dé algo menos, pero eso está